Hola, muy buenas tardes. Primero queríamos agradecer su tiempo por estar aquí en el instituto de el seminario institucional. Y el día de hoy tenemos a la doctora Luisa, que nos va a presentar una ponencia sobre concentraciones de metales y fraccionamiento de isótopos como trazadores posibles de fuentes naturales versus antropogénicas en Guanajuato. Antes de que la doctora nos presente, les voy a platicar un poco sobre ella. La doctora Luisa Rueda Garzón es geóloga egresada de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Tiene maestría y doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua por la Universidad de Guanajuato, México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Geociencias. Su trabajo se centra en el análisis de distribución de metales pesados y elementos potencialmente tóxicos en suelos y sedimentos mediante el uso de herramientas de geoquímica isotópica, modelación geoquímica y análisis espacial. Ha participado en proyectos de monitoreo de contaminación, caracterización geoquímica de suelos y sedimentos impactados por actividades humanas y estudios sobre la movilidad y lixiviación de metales en distintos contextos geológicos. Sus resultados han sido publicados en revistas científicas indexadas. Ha también contribuido a impartir cursos en el área de geociencias y ha colaborado en la formación de nuevas generaciones de científicas y científicos. Sin más preámbulo, Luisa, con... ya tienes aquí tu presentación y pues adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Y bueno, como les comentó Carla, este es el título del proyecto que estamos desarrollando actualmente en la estancia postdoctoral, pero llegamos a este proyecto gracias a lo que hicimos durante todo el posgrado. Entonces les voy a presentar un poco de lo que desarrollamos en el posgrado y de cómo llegamos a querer continuar la investigación así, ¿verdad? Entonces, durante el posgrado lo que hicimos fue, bueno, analizar las concentraciones de metales y metaloides en una cuenca que está bibliográficamente ya estudiada, que ya está estudiada y que en la que se encontraban ya concentraciones anómalas de estos metales y metaloides. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque, bueno, generalmente en la corteza continental superior tenemos en mayor concentración sílice, aluminio, hierro, calcio, potasio, sodio, y en menores concentraciones trazas. Estos elementos, cuando los tenemos de manera anómala, podemos llamarlos que están contaminados, puede ser de manera natural, por procesos naturales de erosión, lixiviación de la roca, porque hay mineralización cercana o actividad volcánica, o también puede ser producto de actividades antropogénicas por residuos urbanos, residuos de actividades mineras, agrícolas e industriales. Entonces, ¿por qué es importante estudiar estos metales y metaloides? Porque generalmente nuestro cuerpo no los utiliza, solamente algunos, como por ejemplo el zinc, si es necesario o son nutrientes importantes, pero como no los necesita, tiende a bioacumularlos. Y a medida que pasa el tiempo, si continuamos cerca de una fuente de estos, pues es posible que lleguemos a niveles ya letales o graves para nuestro cuerpo. Y también, aparte de que se bioacumulan, se biomagnifican. Y nosotros, pues como consumidores finales de la cadena alimenticia, pues estamos pues directamente relacionados ahí, ¿no? Y bueno, ¿y qué puede pasar si alcanzamos niveles muy altos en nuestros organismos? Pues pueden haber daños al ADN, a los diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Porque aparte de que pasamos estos límites, estos elementos pueden llegar a reemplazar otros elementos esenciales como lo son el calcio, el sodio, y entrar a hacer esta función dentro de las células, ocasionando todos estos daños en nuestro ADN. Entonces, decidimos estudiar la distribución espacial de estos elementos en una cuenca en la que conocemos que tiene minería, que tiene un yacimiento minero, tiene yacimientos epitermales de baja sulfuración y tiene actividad minera desde 1548. Porque si entendemos cómo están estos elementos distribuidos en la cuenca y si se llegan a movilizar, podemos llegar a realizar actividades de mitigación, actividades de remediación para evitar que esto pase o tenga un efecto directo en el ecosistema y pues en nosotros también, ¿no? Entonces nosotros nos decantamos por la cuenca del río Guanajuato.
debido a que, bueno, esta cuenca, lo que les comentaba, tiene minería desde 1548 y pues la minería prehispánica que pudo haber habido. Y bueno, tiene yacimientos epitermales de baja sulfuración. Su geología pues está compuesta de un basamento de la sierra que lo agrupamos en el complejo máfico de la Sierra de Guanajuato, donde tenemos la tonalita Cerro Pelón, la diorita Tunamansa, y estas unidades están cortadas por un enjambre de diques basálticos de la Luz. También tenemos en este basamento la secuencia volcanosedimentaria mesozoica, en donde encontramos las areniscas intercaladas con lutitas de La Esperanza y las calizas de Valenciana, de la formación valenciana. Ya en el Eoceno tenemos al conglomerado de Guanajuato y a la formación, a las areniscas de la formación Locero y otra unidad que decimos agrupar como las rocas volcánicas de Guanajuato del Cenozoico, en donde encontramos a las andesitas de la Bufa, y nimbritas de Calderones, de Cedros y la lornita de Chichíndaro. Bueno, como les comentaba, en la cuenca podemos ver todos estos, como casitas, son todas las antiguas haciendas minerales que habían en la cuenca, todas están alrededor o cercanas al margen del río. Y bueno, para hablarles un poco de la historia minera de la cuenca, inició en 1548 con el descubrimiento de la beta y han pasado por diferentes métodos de recuperación mineral, desde la fundición en 1556 con la amalgamación, en 1904 inician con cianuración y desde 1964 hasta la actualidad por flotación bulk. Porque pues, bueno, el distrito minero aún sigue produciendo, obviamente no es el distrito minero que era antes, pero pues sigue produciendo plata en menor cantidad que antes. Y bueno, em, todo esta metodología de beneficio ha ocasionado em, de afectaciones directas a la ciudad de Guanajuato. Por ejemplo, en 1760, 1770, 1804 se han reportado varias grandes inundaciones a la ciudad debido a que todo el producto de los jales, productos del método de patio, por ejemplo, eran tirados directamente a los arroyos. Entonces esto hizo que los arroyos tuvieran asolvamiento y se generan estas grandes inundaciones que también fueron frecuentes en 1867, 1873 y en 1883. Fue hasta 1934 que ya pusieron por norma que estos jales se dispusieran en presas y pues, de ahí hasta la actualidad, así es que se disponen de la manera correcta para que no tengan para que no vayan a perjudicar o vayan a caer directo al arroyo. Y pues bueno, esto es un poco de la historia de la extracción minera en Guanajuato. Bueno, nosotros al ver ese inconveniente que en la cuenca hay reportes de estas altas concentraciones de algunos metales, decidimos estudiar su distribución, como les comentaba. Entonces decidimos estudiar cómo se encontraban estos elementos o estos metales y metaloides en diferentes matrices. Muestreamos sedimentos de arroyo, muestreamos roca, muestreamos suelo que se encontraba cercano a estas unidades de roca y muestreamos terrazas. Las terrazas que muestreamos, perdón, son terrazas que se reportaron previamente con edades de 7.460 años antes de Cristo. Son terrazas que se analizaron antes, pero se remuestrearon para, para tener los niveles de fondo de la cuenca. Porque, bueno, como vemos, es una cuenca que tiene mineralización y si lo comparamos con la corteza continental superior, vamos a ver que va a estar enriquecida de manera natural. Entonces, para tener unos índices de geoacumulación o para tener un análisis más propio o mejor hecho, decidimos tomar los niveles las concentraciones encontradas en las terrazas como niveles de fondo para poder hacerlo, ¿no? Si comparamos lo que encontramos en las terrazas con la corteza continental, nos damos cuenta de que sí hay un enriquecimiento natural debido al yacimiento y a la geología de la zona. Bueno, entonces, estos son un poco los resultados. Todo es como un resumen muy grande de todo lo que hicimos. Entonces, bueno, vamos a poder ver la variación de las concentraciones totales de los metales que evaluamos y los metaloides en las diferentes muestras de sedimento.
Y también tenemos acá reportado la corteza continental superior, la media de la corteza continental superior en verde, la media de los sedimentos actuales, llamémoslos así, en negro, y la media de los sedimentos preindustriales, que serían las terrazas, ¿no? En naranja. Y bueno, también analizamos los suelos, solo que en los suelos solo detectamos algunos metales como el cobre, el zinc, el níquel y el plomo. Esos los reportamos o los pueden ver como en azul. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos ver que para el cromo, el cobalto y el níquel, en los sedimentos de arroyo tenemos las mayores concentraciones en las muestras que son correspondientes a la parte alta de la cuenca o a este sector, que son, sí, en la muestra 5 tiene las mayores concentraciones y bueno, están en este sector. Podemos ver también que estos elementos, junto con el cobre, la media de las terrazas es superior a lo que encontramos en los sedimentos actuales. Entonces, nos muestra cómo de manera natural, previo a la minería que se tiene en la cuenca, tenemos concentraciones altas de estos metales, ¿no? Bueno, también tenemos que el mercurio tiene un comportamiento similar, solo que las mayores concentraciones no están en la parte alta de la cuenca, sino están en la parte media, en la muestra 13, en la muestra 15, bueno, también en la muestra 5, que podemos ver que están ubicadas, por ejemplo, la muestra 13 que está en el sector como que drena toda la ciudad de Guanajuato y pues las antiguas ex haciendas minerales, la muestra 15 que drena todo el sector norte y central de la cuenca, y bueno, la muestra 6 que está por acá también. Y también vemos que el mercurio tiene este comportamiento, ¿no? La concentración de mercurio en nuestros niveles de fondo es superior a las concentraciones actuales que tenemos en la cuenca. Y bueno, también tenemos el comportamiento del arsénico y del antimonio, que es similar, solo que la diferencia entre los valores actuales y los valores preindustriales no es tan marcada. Bueno, a diferencia del plomo y el zinc, tienen un comportamiento muy diferente. En este caso, los valores actuales en los sedimentos son superiores a lo que encontramos en nuestros valores de fondo y estas, al igual que el mercurio, tienen sus mayores concentraciones en las muestras que se encuentran en la parte central de la cuenca, como les decía, en la muestra 13, en la muestra 11 o cercanas a las minas o a las ex haciendas minerales, en la muestra 15. Bueno, también pudimos ver que en los elementos que les comenté que analizamos para los suelos, que son el plomo, el zinc, el níquel y el cobre, están en concentraciones superiores a lo que encontramos en los sedimentos actuales. Y esto es como también un resumen de las unidades geológicas que agrupamos. Entonces, vemos que los elementos de nuestro interés están en mayores concentraciones en las rocas de la secuencia volcano-sedimentaria mesozoica, que sería todo esto. Y bueno, seguida de las rocas del complejo máfico, entonces podemos decir que el basamento es lo que tiene más aporte de estos elementos de interés, mientras, bueno, ya las rocas del Cenozoico tienen menores concentraciones. Bueno, eh, junto con analizando, bueno, calculamos los índices de geoacumulación, el factor de contaminación y el factor de enriquecimiento con base en los datos preindustriales. Entonces, comparando los datos preindustriales con los actuales, de los sedimentos actuales. Entonces, podemos ver de manera general que la cuenca no presenta contaminación, pero hay puntos específicos en los que sí se encuentra contaminada, como son el punto 6, el 11, el 13, el 15. Entonces acá tenemos, por ejemplo, nuestro punto 13 que les comentaba, que es en la parte como final de toda la ciudad y las ex haciendas minerales, el punto 11, el punto 15. Bueno, y también podemos ver que no todos los elementos se encuentran enriquecidos, solo son algunos. Entonces, vemos que los que presentan mayor enriquecimiento, de un enriquecimiento moderado a extremo, es el plomo, sobre todo en estos puntos, seguido del zinc, que también ya el enriquecimiento no es tan extremo, pero sí es significante, y al igual que el mercurio.
y bueno, y el arsénico, el cobre también en algunos puntos también tienen enriquecimiento moderado. Entonces, bueno, eso pues nos ayuda a entender un poco que esa contaminación está localizada en la cuenca, no es de manera general. Y en los suelos podemos ver que los suelos se encuentran considerablemente enriquecidos, solamente los que se relacionan con el basamento de la Sierra de Guanajuato, sobre todo en plomo y en níquel. Entonces, bueno, ya con estos análisis o con esta previa de índices de contaminación, de una idea de qué elementos pueden estar contaminados, qué elementos pueden estar aportados de manera antropogénica, realizamos análisis de componentes principales y de clúster para ver cómo estadísticamente podíamos llegar a correlacionar esas muestras o esos elementos. Y vemos que con componentes principales nos dan tres componentes esenciales o principales donde se pueden agrupar los elementos de acuerdo a sus similitudes estadísticas y pues a su similitud del comportamiento, y esto nos puede también dar una idea del origen. Entonces vemos cómo nos agrupa al cobalto, al cromo, al níquel y al cobre, y en otra dimensión al arsénico, al mercurio, al zinc, al antimonio y al plomo. Y también nos lo correlaciona con pues, los puntos de muestreo. Y bueno, también hay otra componente del arsénico y el mercurio. Entonces nosotros concluimos que la primera componente puede relacionarse con las concentraciones naturales que hay en la cuenca, mientras la segunda componente puede tener como un origen mixto, no lo definimos aún muy claro, pero pues tiene un aporte antropogénico y también debe tener un aporte natural. Y pues bueno, los análisis de clúster también nos agrupa, pero en este caso nos agrupa son los puntos de muestreo de acuerdo a sus distancias, y bueno, nos lo agrupan tres clústeres. El primero, donde tenemos los atributos que contribuyen son el zinc, el cobre, el cobalto, y el clúster 3 y 2, bueno, ya ahí no se ve tan claro esa contribución y pues corresponde con las muestras del sector central y sur de la cuenca. Entonces, aún así, las del clúster 1 son la mayoría del norte, entonces pues nos da un poco más claro que estos enriquecimientos que tenemos en la parte del sector norte de la cuenca, que se relacionan con cobalto, cobre, níquel y cobre, pueden estar más relacionados a enriquecimientos naturales, o bueno, a la geología y a la geología natural de la roca, pues. Bueno, seguido a esto ya vimos que hay un enriquecimiento que en ciertos elementos, que hay un grupo que tenemos como un origen mixto, que es como nuestro grupo de estudio. Entonces ahora queremos ver qué tanto potencial tienen estos elementos de ser tóxicos para el ecosistema. Entonces realizamos experimentos de lixiviación. Realizamos los experimentos de lixiviación con los suelos de columna por columna de flujo ascendente. Lo realizamos durante 15 días a un pH de 4. Y bueno, estos son algunos de los resultados. Vemos que, como les decía, en los suelos solamente evaluamos estos elementos. Vemos que sí hay un potencial de lixiviación de los suelos a un pH de 4, en su mayoría de zinc, seguido de cobre, plomo y níquel. Pero que esto que se está lixiviando, según la normativa, si lo comparamos con la normativa internacional y la nacional, vemos que está por debajo de los límites de permisibilidad para el agua potable. Solamente el plomo supera estos límites, que son de 0.01 miligramos por litro. Entonces, bueno, como conclusiones de todo este trabajo que realizamos, podemos tener que las rocas, por partes, no vamos a ir primero por las rocas. Las rocas de nuestra cuenca, las del complejo máfico de la Sierra de Guanajuato, están enriquecidas, bueno, no están enriquecidas, tienen altas concentraciones de cromo. Mientras la secuencia volcano-sedimentaria del Mesozoico tiene concentraciones altas de cobalto, níquel, cobre, mercurio, arsénico, antimonio, plomo y zinc. Y el conglomerado de Guanajuato y el grupo volcánico del Cenozoico
tiene concentraciones altas de cobre, arsénico, antimonio y plomo, pero estas son inferiores a las que encontramos en la secuencia volcanosedimentaria. En las terrazas, que las tomamos como valores de fondo, como sedimentos preindustriales, tenemos que sus concentraciones de cromo, níquel, plomo y zinc son muy similares a las de la corteza continental superior, pero sus valores de cobalto, cobre, mercurio, arsénico y antimonio son superiores. Y pues lo podemos relacionar, como les comentaba, con pues los aportes naturales de la cuenca, porque en este momento pues no habían actividades industriales, ¿no? O sea, o las actividades actuales que hay. Entonces, lo, lo ponemos como, o se lo damos a ese aporte natural. Pero en los sedimentos de arroyo, en la parte noroeste de la cuenca, encontramos altas concentraciones de cromo, níquel, cobalto y arsénico, que lo seguimos atribuyendo a una parte natural por todo lo que vimos del análisis de componentes principales y de clúster, mientras en la parte central de la cuenca, donde está cerca de la ciudad, de la zona minera, tenemos altas concentraciones de cobre, mercurio, plomo y zinc. Entonces, bueno, les decía anteriormente, las muestras o la cuenca de manera general no presenta contaminación, pero sí existe un enriquecimiento moderado a severo de manera localizada en estos elementos, en cobre, mercurio, arsénico, antimonio, plomo y zinc, que agrupándolos, los agrupamos en dos grupos, como les dije, el cromo, el cobalto, el cobre y el níquel como un origen natural, y el arsénico, el antimonio, el zinc y el mercurio como aporte mixto. Y que los suelos de la cuenca tienen potencial de lixiviar en zinc, cobre, plomo y níquel. Entonces, podemos ver que los índices de geoacumulación, el factor de contaminación y el análisis estadístico sí nos permiten comparar, nos permite agrupar las muestras y nos permite identificar las tendencias y los patrones que vimos anteriormente, pero no nos permite determinar realmente el origen. Precisamente por eso, ¿no? Tenemos uno totalmente natural y uno que aún no logramos entender del todo y lo llamamos como mixto, precisamente por eso. Y por eso proponemos este proyecto actual, ¿no? Que es el que estamos desarrollando junto con el doctor Carrillo. Entonces, lo que proponemos es estas muestras, analizarlas, las relaciones isotópicas de zinc y mercurio, en este caso, que son dos elementos en los cuales tenemos la duda de su origen, para ver si su origen es origen natural de la roca, de la mineralización de la zona, o es producto de las actividades mineras de la zona, porque es la actividad principal de Guanajuato, bueno, anteriormente. Para trazar con mayor resolución, pues esto, ¿no? Entonces, lo que haríamos es con las diferentes matrices que tenemos o que ya muestreamos, que ya sabemos que están enriquecidas, por ejemplo, en este ejemplo, en zinc y en mercurio, que tiene un enriquecimiento significativo de zinc y un enriquecimiento moderado de mercurio, ver cómo es esa relación isotópica en la muestra y compararla con, por ejemplo, tenemos sedimentos preindustriales también, ¿no? Entonces, ver cómo es esta muestra, cómo es esta relación en los sedimentos preindustriales. Y tenemos, actualmente ya muestreamos jales, entonces esa sería nuestra fuente como antropogénica. Entonces tenemos cómo es la firma en los jales y nuestra fuente natural tenemos también, entonces la roca, podemos ver la firma isotópica de la roca y también la firma isotópica de beta madre, que es la principal beta del yacimiento. Entonces, y compararlo, ¿no? Entonces, los isótopos nos van a permitir identificar esto. ¿Por qué? Porque, bueno, los isótopos son átomos de un mismo elemento que en su núcleo tienen diferente número de neutrones. Entonces eso hace que tengan diferentes masas. Y al tener diferentes masas, el zinc o el mercurio que tenemos en nuestras muestras no va a ser, el zinc total no va a ser solamente zinc, va a ser zinc 64, zinc 66, ¿no? Entonces, al evaluar estas relaciones, vamos a poder identificar procesos o los procesos que ocurrieron para que ese zinc estuviera en la muestra y lo que les comentaba, al compararlo con otros
con otros matrices como las que tenemos, con la fuente natural, con la fuente antropogénica, con las diferentes matrices, incluyendo el agua de la cuenca, vamos a poder tener más claros los procesos y el origen de estos elementos en la cuenca del río Guanajuato. Entonces, bueno, eso es como muy a grosso modo lo que estamos haciendo, lo que hicimos anteriormente. Y pues ya. Muchas gracias. Gracias, Luisa, por tu presentación. Y abrimos a las preguntas. Una pregunta. ¿Van a trabajar con isótopos estables o radicales? No, estables. Estables. Sí, estables. Y esos de zinc, por ejemplo, ¿cuál es como su solubilidad, por ejemplo, con procesos de erosión, supongo, porque trabajas con sedimentos? Ajá. Digamos, ¿qué tan sencillo es que haya que encuentren esas diferencias en las relaciones isotópicas de zinc cuando, por ejemplo, tienen un proceso de transporte por agua? Ok, sí, incluso por eso los isótopos son importantes, porque vamos a poder ver ese proceso de transporte. Si comparamos esa firma isotópica, si vemos esa firma isotópica de los sedimentos con la firma isotópica de los arroyos de la cuenca. Entonces vamos a poder ver que, por ejemplo, que si ese zinc es de aguas arriba de la veta, vamos a ver cómo en los sedimentos si está precipitado por absorción a los óxidos de hierro, de manganeso, entonces vamos a poder ver que en los sedimentos ese zinc va a estar enriquecido en pesados, mientras que en las aguas ese zinc va a estar empobrecido en esos pesados. Entonces vamos a identificar esos procesos y, pues, comparando con las otras firmas, a identificar su origen. Gracias. Hablas mucho de fuente compuesta o mezclada en procesos antropogénicos. ¿Me puedes explicar cuáles son los procesos antropogénicos que vamos a buscar? Los procesos, perdón. Antropogénicos y cómo va a afectar Ok, bueno, hay varias cosas que ya estamos evaluando, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para el mercurio, en la cuenca se trabajó amalgamación durante mucho tiempo. Entonces, buscaríamos o compararíamos con una firma isotópica de mercurio de, por ejemplo, de la Sierra Gorda, ¿no? Porque posiblemente trajeron el mercurio de la sierra para Guanajuato, ¿no? Ok. O, por ejemplo, el zinc, vimos que el zinc antes en los sedimentos preindustriales está en concentraciones menores a las actuales, ¿no? También vemos que el yacimiento no es, ya ha pasado muchos años y la profundidad a la que se está extrayendo es diferente. Ya estamos en la parte más profunda del yacimiento, donde los sulfuros son mucho más abundantes. Entonces, podríamos también buscar si ese zinc está siendo de las partes más profundas del yacimiento o de los procesos ¿cómo? De recuperación mineral. Entienden la bibliografía busca tus variaciones en un sistema epitermal de los isótopos. Ahorita hay varias referencias y luego piensa en los procesos antropológicos que pueden afectar tu variación isótópica. Y si la variación realmente crees que puede ser arriba de tu variación natural. Okay. En tu yacimiento tienes dos áreas, tienes las áreas de óxidos y las áreas más profundas. Naturalmente, lo que tú ves son los óxidos, no los sulfuros, no afloran los eso es el primer problema que vas a tener. Todo lo que es como se indique y lo que es lo demás, lo que ves son las variaciones geológicas. Son los fractures o los esquistos
influenza y luego el botanismo. Lo que no significa que no utilicen muchos nachos. El mercurio no viene de la Sierra Leona, el mercurio viene de España, de Alemania. Porque era la forma de controlar la cantidad de metal que sacaban. Entonces, después de la conquista, efectivamente, diferentes tener algo local, no significa que isotrópicamente sean diferentes, porque son los mismos estilos de mineralización. El tema es lo que tú llamas antropogénico y normal. Y la verdad, no creo que vas a ver diferencia. Yo tengo 3 problemas así graves con la presentación. Primero, conclusión. En Guanajuato no hay contaminación. Creo que todavía no tienes datos para llegar a esa conclusión y todos sabemos que en Guanajuato sí hay contaminación. Entonces, ¿ah? ¿No la? ¿Tú también analizaste? Pero ya, de allá viene el segundo problema. ¿Qué tan representativo es tu muestreo? Hablas de redes de drenaje. ¿Hiciste análisis de imágenes de satélite o cómo hiciste análisis de conectividad, tortuosidad de redes de drenaje? Hablas con términos muy bien drenado, poco drenado. ¿Qué términos son ni estadísticos ni geoestadísticos? No veo aspectos geoestadísticos que dan base para tus interpretaciones estadísticas. Entonces, esto es un problema bastante grave, ¿no? Además, utilizas mucho el término patrón. ¿Qué es para ti un patrón? Porque tiene una definición. Hay teoría de patrones. Y además allá vienen matemáticas, ¿no? Teoría de patrones de Turing, de todo lo demás. Pero, ¿qué defines como patrón? Ok, bueno, pues sí, algo que estamos viendo que se está repitiendo en las diferentes partes de la cuenca, ¿no? Que Pero tiene un comportamiento viendo, ¿con qué? similar. ¿Con tú? ¿O con qué? Viendo. Ok, Estás ok. diciendo, ver también es un concepto muy fuerte, ¿cierto? Sí, Es te entiendo. visualización te y todo entiendo. lo demás. Ujú. Óptica, no sé. Ok, bueno, No comparando haces un con... Sí, análisis que tiene fundamento, Sí, sí. según yo. Entonces, ¿qué tan representativo es tu muestreo? ¿Cuántas muestras tomaste por cada punto que ves que es diferente, como dices tú, con tu Ok. término de ver? Bueno, ¿Cuántas muestras? los muestreos, por ejemplo, lo que más tomamos de muestras fueron en los sedimentos. Tomamos 35 muestras, pero al final, bueno, quitamos varias y por eso solo puse 23, porque fueron las que se ¿Y por qué eliminaron. quitaron? ¿No te gustaron? ¿O qué No, criterio utilizas? porque de repente para el análisis estadístico eran puntos muy extremos y no nos causaban... Muy bien, estos extremos se llaman en estadística moderna anómalos. Entonces, cuando tú buscas contaminación, te buscas valores anómalos o al revés, los quitas y vas a venir siempre a la roca madre y vas a decir de allá viene. Este es tu propósito. Filtrar no es, digamos, tu tarea, ¿no? Porque tú tienes que buscar lo que llamas clusters, pero de valores anómalos. Allá está concentración, de allá viene. Entonces, esto de filtrar tienes que tener mucho cuidado. Lo de representativo no me parece para nada, ¿no? Y esta de clasificación de contaminación no le vi base matemática o estadística o geoestadística para nada, ¿no? Hiciste la exhibición 9 días. ¿Qué experimento es? Lista literatura. La gente hace análisis de un año, de meses, no sé. ¿Utilizaste algún ultra rápido método de la exhibición o qué? No, fue durante 15 días, no, solo ¿Y acidificamos, perdón, acidificamos la solución con la que estábamos lixiviando, nada ¿Y más qué para que fuera como porosidad o acelerado. permeabilidad tenían tus muestras? ¿O los moliste? Sí, se molieron. Y si lo molieron, imagínate. Muy bien.
Entonces, yo pienso que tienes que definir claramente tu metodología. Geoestadística es la base. Yo sí estoy segura que hay contaminación en Guanajuato, por lo menos los estudios que hicieron mis estudiantes, esto es lo que demuestran. Este es primero. Estadística tiene que ser moderna y no filtrando los valores anómalos. Si todo va a estar contaminado, ¿qué sentido tiene? Léete un artículo que se llama Average is over. Promedio ya no existe. Lo que busca un geocientífico son valores y áreas anómalas. ¿Sí? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, yo en tu lugar utilizaría mucho percepción remota, multiescalar, para detectar esos clústeres. Porque ni te pregunto que entiendas bajo el concepto de clúster. Espero que no viene de tu software o de tu algoritmo, ¿no? Porque clúster es un concepto de geoestadística muy fuerte. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Lisa, muchas gracias.